Lo primero que veo en esta obra, probablemente por mi profesión y porque soy una estudiosa de la esclavitud, específicamente de la trata de las mujeres y los niños, lo primero que me sorprendió cuando miré el año de la obra, 1886, y la producción de esta obra, que está tan alejada de lo que significó la esclavitud y lo que puede significar la esclavitud, es que esta obra se hace justamente en el año en que queda abolida la esclavitud, en el penúltimo lugar en Cuba, que después sería en Brasil. ¿Y cómo es posible? ¿En qué mundo mental viven estos hombres pintores que en este momento de la historia, donde parece que se llega a ese lugar donde la esclavitud es algo inaceptable, después de casi 4 siglos, se puede producir una obra tan despiadada, tan lasciva con respecto al cuerpo de las mujeres y a la esclavitud de las mujeres? Me sorprende esta insensibilidad, me sorprende incluso que los que vean esta obra puedan siquiera imaginar que esta obra representa a una esclava. No sé en qué momento la mirada de los hombres se compromete de una manera tan horrenda con estos temas y los representa de esta manera, que puede ser que desde el punto de vista artístico sea una obra correcta y formal, pero desde el punto de vista de lo que expresa es abominable esa representación sexualizada, erotizada de un cuerpo de una mujer que en el caso de ser una esclava jamás pudo haber tenido ni esa mirada complaciente ni ese gesto que presenta en esa obra. Me ha sorprendido mucho. Si pudiéramos mirar esta pieza tendida, o sea, en el suelo, probablemente estaríamos ante una escena de terror para una mujer que está amedrentada o atada y que de una manera inexplicable está sintiendo placer. Si fuera así, no se debería llamar la esclava, o se podría llamar la esclava sexual, pero dejarlo así en la esclava. ¿Qué esclavitud es esta? ¿De qué habla en realidad esta obra? Esta es la cuestión. Pues si se refería a la esclavitud sexual, tendría que haber tenido valor y poner ese nombre a la pieza. Pero si se trata de la esclavitud, es una representación definitivamente inaceptable y tiene el peligro de reproducir la idea de que eso podría ser esclavitud para las mujeres. Eso no tiene nada que ver con lo que fue la esclavitud y lo que representó para el cuerpo de las mujeres.